Buenas noches, señoras y señores. Los que siguen La Clave habitualmente saben que el tema que hoy abordamos desde diferentes puntos de vista nos ha interesado muchas veces ya. La Clave ha abordado nuevas sectas, jóvenes, en organizaciones, ha abordado religiones en general, etcétera, etcétera. Y seguro que una primera discusión sobre el programa de esta noche, Jóvenes para las Sectas, será el de saber precisamente qué es una secta. Hay quien considera, entre las propias organizaciones de tipo, que la mayor parte de las religiones fueron consideradas como sectas en su momento y aún no pueden ser consideradas hoy. De modo que, por lo tanto, nosotros hemos abordado la cuestión pensando en una actualidad extrema, porque en los últimos tiempos aparece cada vez más el mundo de las sectas en las páginas de los periódicos por razones delictivas o de costumbres o cosas similares. Y naturalmente queríamos que pudieran expresarnos unos y otros cuál es la situación o si es algo que ha habido a lo largo de la historia siempre de manera normal o en este momento se ha reproducido en el mundo que vivimos. Contamos en primer lugar con José Carlos Hernández Romero, que es instructor de Nueva Acrópolis en la materia de simbología comparada e historia de la filosofía oriental. ¿Qué es un instructor en Nueva Acrópolis? Instructor es profesor, es lo mismo. ¿Y ustedes dan clases? Sí, se desarrollan unos temas, hay el temario escolástico y en distintas materias. Y lo que se pretende, en este caso en mi asignatura, que es quizás de la que más pueda hablar, lo que se pretende es comparar las religiones para evitar el fanatismo de caer en una, en otra o en una mentalidad estrecha. Es decir, si nosotros pensamos de una forma esférica, viendo todos los ángulos, siempre podremos comparar más dónde están los puntos valiosos que hay de común en ellas, porque qué duda cabe que existen puntos comunes en las religiones. La filosofía, aquello que la justificó, la decadencia de las religiones, todos sabemos que hay religiones que nacen, se desarrollan y como todo organismo vivo también se descomponen. Es decir, es el estudio un poco de la religión como una faceta del ser humano. ¿Cuántos miembros puede tener hoy Nueva Acrópolis, según usted por lo menos? ¿Miembros en España? En España. Sí, pues exactamente la cifra no sé, sobrepasan los 1000. Sobrepasan los 1000. Rosa Voladeras es directora de Projuventud AIS, asesoramiento e información sobre sectas, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, es una experta en aconsejar a familias afectadas, adeptos, exadeptos, etcétera, entre otras cosas, porque precisamente en su familia ha tenido el problema también, ¿no? Exacto. Tuve un hijo hace ya unos 10 años en Hare Krishna durante dos años y medio. Bueno, hicimos la recuperación y ahora es una persona corriente, normal, perfecta y hace su vida y su ¿No ha vuelto a tener ninguna relación con ningún tipo de organización? ¿Qué? ¿Él? ¿El hijo? ¿No ha vuelto? No, en absoluto. Enrique Sánchez Motos es porque, digamos que no todo el mundo, o se considera a veces que en las sectas no hay más que unos líderes muy preparados o muy organizados y luego una serie de gente que se dejan llevar fácilmente por esos líderes. Sin embargo, hay de todo en las sectas y en las organizaciones en general de este tipo, cultural o religioso o filosófico. Uno de ellos es Enrique Sánchez Motos, que siendo ingeniero agrónomo ingresó en el 78 por oposición libre en el Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y que actualmente es jefe de área en el Ministerio de Economía y Hacienda. Ha fundado y dirigido varias asociaciones, algunas de ellas relacionadas con la Iglesia de la Unificación, creada por el coreano Moon, una de las más famosas de las que se hablará hoy seguro. Es desde 1984 miembro activo y convencido de dicho movimiento y hoy le hemos invitado porque además ha escrito un libro que se llama Yo soy miembro de una secta. Efectivamente. O sea que en principio a usted no le parece mal que se diga secta, la que se utilice la palabra, ¿o sí? A mí me parece que lo que hay que hacer sobre todo es clarificar. Creo que sobre este término hay una gran confusión. El mismo término, por ejemplo, empleado por la Administración de Justicia, no tiene una connotación peyorativa. Nadie podría plantear una demanda por injurias porque a uno le han dicho que es miembro de una secta. Luego la Administración de Justicia no considera que el término sea peyorativo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Congreso de los Diputados. La Comisión para el Estudio de las Sectas en España decía muy claramente que aunque reconocía que tiene una connotación popular peyorativa, que en principio a toda secta hay que hacerle la presunción de inocencia en tanto no haya ninguna sentencia judicial que la condene. Yo, por tanto, creo que sobre este término conviene precisar que es un término ambiguo, que con carácter general es un término que está considerado mal, que es peyorativo para aquella organización, pero al mismo tiempo, como en el caso concreto de mi organización, creo que no
a lugar a que tenga connotaciones peyorativas, he decidido aplicar este término para que no digan que me escudo y que digan yo soy miembro de una iglesia. Digo, yo soy miembro de lo que ustedes llaman una secta. Y con ese título incito a que ustedes, al ver ese título en las librerías, lo puedan comprar sabiendo que va a versar sobre ese tema. Y obviamente, al dar la cara, lo que estoy queriendo decir es que entiendo que no hay razones para descalificar al grupo al cual yo pertenezco. José Luis Pinillos ha sido catedrático de Psicología de las Universidades de Valencia y de Madrid, actualmente es emérito de la Complutense y presidente de la Comisión Cultural del Colegio de Eméritos, del Colegio Libre de Eméritos precisamente. Todos ustedes lo conocen, es miembro de la Real Academia Española, de Ciencias Morales y Políticas, y ha escrito libros como La mente humana, Principios de Psicología y La psicología y el hombre de hoy. Precisamente lo que quería decirles, y un poco la pregunta que me hacía hace un momento, ¿es arrecia en este momento la pertenencia a organizaciones por una cuestión de crisis social, de organizaciones diversas, o lo ha habido a través de todos los tiempos de manera regular? No, las dos cosas. Ha habido siempre sectas, como es natural, pero yo creo que la proliferación manifiesta que hay de grupos a los que se llaman sectas. Yo estoy muy de acuerdo con la descripción que acaba de hacer Enrique Sánchez Motos de lo que es y no es una secta, porque hay evidentemente de todo en este concepto implicado, ¿no? Pues de alguna forma pertenece al proceso de fragmentación creciente de la modernidad. La modernidad se inició con una ruptura de la unidad teológica del mundo medieval, que se rompió en fragmentos, en fin, se hizo un poco añicos, y de esa ruptura la incorporó, la propia modernidad incorporó la ruptura a su propio proceso, que es un proceso de rupturas y especializaciones y fragmentaciones crecientes. Y dentro de ese proceso de fragmentación creciente se inscribe la proliferación, a mi modo, en una primera, no sé, aproximación al tema, me parece que está en esa línea. Ramiro Pinto ha sido y es, yo creo, ¿no? Monitor. No. ¿Ya no? ¿Pero ha sido monitor desde hace tiempo que lo ha dejado? No, de teatro, iba a decir. Ah, de teatro sí. De teatro sí. Sí. En varios colegios y en el Centro Penitenciario de León, y en la actualidad es educador de adultos en la Asociación de Madres Solteras Isadora Duncan. Entre los 17 y los 19 años perteneció a la secta Nueva Acrópolis, precisamente, en la que participó como miembro de su estructura interna. ¿Y cómo entró y cómo lo dejó? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que no entras en una secta, sino que entras en un grupo, en una apariencia, y después quizás el término secta es un término periodístico para entendernos, que adquiere un significado, una connotación, pero que su término científico son grupos totalitarios y que se añade secta destructiva porque destruyen la personalidad. Es decir, entras en un grupo aparentemente pues para estudiar filosofía, pues para unas conferencias bastante interesantes, y resulta que te encuentras en un proceso de adoctrinamiento en el que no te das cuenta y acabas metido en una estructura interna en la que no tiene nada que ver absolutamente con lo que aparece fuera y con la imagen que se da exteriormente. Tienes que levantar el brazo, que claro, no te lo dicen en un principio, sino que se produce después de darte una serie de teorías, durante mucho tiempo, te van haciendo un bombardeo afectivo, de tal manera que te va absorbiendo el grupo, tienes al final que uniformarte, tienes que arrodillarte ante los jefes, que adorar a los estandartes, y luego todo adquiere una simbología que se va transformando. Eso me hiere sinceramente, porque no es cierto. Hay parte de cosas que Un momento, si va a poder usted... Yo, no obstante, he traído todo el tiempo que quiera, no se preocupe. los manuales internos donde se ve completamente cómo se tergiversa y cómo se denuncia. De hecho, he traído libros para que cuando se diga que es mentira, pues yo quiero dar la página, quiero Un momento, y quiero después estamos presentando y quiero que no, se vea. no. Pero, y concretamente luego, si quieres, pues yo puedo leer el juramento que tienes que hacer para entrar en la estructura interna. Es decir, que una cosa es el grupo y otra cosa es la estructura interna en la que te encuentras y a la que no vas. Pilar Salarruiana, licenciada en Filosofía y Letras, ha sido senadora por La Rioja, diputada regional en el Parlamento riojano y diputada a Cortes en el Congreso. Actualmente es primer teniente de alcalde por el CDS en el Ayuntamiento de Logroño y autora del libro Las sectas. Es una de las personas del mundo político más conocida precisamente por su trabajo en esta cuestión. Fue también promotora de la Comisión Parlamentaria para el Estudio de las Sectas en España y fundadora de la Asociación Concepción Arenal para la Defensa de los Derechos de la Mujer. ¿Sigue lo mismo la cuestión que cuando usted escribió el libro y cuando promovió la comisión o no? Bastante parecida, Bastante parecida. desgraciadamente, sí. Pero últimamente hay muchos asuntos en los tribunales, por lo menos, ¿no? Bueno, en proporción a los que se presentan, ¿no? Se presentan muchísimo más y hay muchas más denuncias y querellas en los tribunales que las que vemos. Ha cambiado únicamente a mejor
la obligación que tenía de cumplir los acuerdos de la Comisión por parte del Ministerio del Interior. Hoy en cada jefatura de policía de cada ciudad española hay por lo menos un policía experto en sectas, pero los demás la verdad es que nos han hecho muy poquito caso. Yo hubiera querido que algún diputado hubiera cogido mi testigo para seguir con este tema. ¿Y por qué cree usted que no siguieron? ¿Porque es difícil o porque...? Porque es muy duro. Yo creo que han escarmentado en cabeza ajena y han visto lo mal que me ha ido a mí llevando este asunto y han debido decir cualquiera lo coge. Carlos Sánchez Baña, licenciado en Derecho por la Complutense, por la Universidad Compostelana, es abogado del Ilustre Colegio de Madrid y asesor de empresas, y ha defendido precisamente a uno de los principales encartados en el reciente caso de la secta Edelweiss, precisamente, ¿no? ¿Ha tenido que ponerse muy al día en cuestiones que a lo mejor no conocía antes con motivo de la defensa en este juicio? En parte sí, es decir, he tenido que leer por lo menos 3 libros, el de Pilar Salarrullana, el de Vidal Manzanares y luego otro más que es el de Pepe Rodríguez. ¿Y qué se ha encontrado usted de nuevo que le sorprendiera en esta cuestión? Pues me ha asustado el ver que proliferaban tanto las sectas en España. Lógicamente, esto yo tenía que también aplicarlo al marco legal, que es donde me tengo que manejar, pero me ha asustado mucho el ver que proliferaban tantas sectas. Si bien el caso de Edelweiss es un caso distinto, porque es de un solo líder carismático que tiene una diferencia generacional con el resto de los adeptos y que capta niños a la edad de 10 y 11 años. Es decir, este líder funciona desde los años 69, durante 22 años, creando distintas sectas con nombres distintos. Y lo que se debatió en el proceso fue precisamente una de las últimas que creó, o la última que creó, llamada Edelweiss, formada en 1976 o a partir del 76. Entonces capta niños, por ejemplo, como era mi defendido, Ignacio de Miguel, que tenía entonces 10-11 años. Va captando progresivamente hasta el 79 otros niños y a su vez vuelven niños más. Si este proceso, la secta, perdón, se hubiera desarticulado 3-4 años antes, estos niños estarían de acusadores y otros estarían de acusados. Si por el contrario se hubiera desarticulado la secta 3 o 4 años después, los que fueron acusadores estarían de acusados. Entonces, yo creo que es una secta, aunque el tribunal, que merece todos mis respetos... ¿Le ha dado la impresión de que una vez dentro de una secta es muy difícil salirse de ella? Por lo menos la impresión que me ha dado es que un niño que se le crea una mentalidad a los 10 años o 11, que hasta los 16 años no es mayor de edad penal, que se le ha formado durante 5 años o 6 una serie de creencias, de ideas, por un líder carismático, es casi imposible, por no decir imposible, salirse de la secta. Incluso eso perdura hasta la mayoría de edad. Esto mejor lo pueden decir una persona tan experta como don José Luis Pinillos, que es catedrático de psicología. Pero la impresión que me ha dado es que automáticamente todos ellos estaban imbuidos de la secta, hasta el punto que creían al líder como un dios extraterrestre o un iluminado. Vamos a ver una película conocida. Los miembros del Gran Consejo. Paso a dar lectura del artículo que especifica la pena a que es acreedor quien, como el reo, ha cometido un delito de tan grave naturaleza como el que se le imputa. Artículo 27. Quien, a juicio del último tribunal, traicionare gravemente nuestros altos fines, será sometido al castigo único. Su cuerpo será traspasado, en puntos no vitales, por tantos estiletes como sean necesarios para acabar con su vida y lavar así, con la última gota de su sangre, la capital afrenta infligida a la organización. Cúmplase la sentencia. ¿Su nombre? Óscar Fuentes.
persona un esclavo de un líder y ponen a la persona al servicio de las ideas de este señor. Yo creo que hemos de acotar el tema porque si no es un tema que podemos estar hablando hasta al día siguiente. Sí, cada uno lo centra, cada uno centra en lo que él prefiere, claro, eso es una cosa bastante normal. Yo quería decir dos cosas. Una de ellas, la primera, con relación a la película, para no perderla tampoco como perspectiva, puesto que ha sido lo que acaban de ver los espectadores, quería decir que sí que hay algo que indica cuál es la actuación y cómo es la actuación de una secta destructiva en esta película, inmediatamente recién comenzada y el final, la soledad de una persona. Cómo acuden a acoger a los jóvenes cuando llegan de un sitio pequeño a una ciudad grande en la que se van a encontrar solos. Y la segunda de las condiciones, la falta de trabajo, la falta de futuro. Por eso estoy con lo que decía antes Rosa también, que no vamos a hablar ni de iglesias, ni de filosofías, ni de ideologías. Yo me he negado siempre, porque además yo acepto totalmente todas las creencias, por novedosas y extrañas que sean. Vamos a hablar de conductas, vamos a hablar de métodos, vamos a hablar de repercusión de esas supuestas creencias en los adeptos y en todo el entorno social, que son dos campos completamente distintos. Y de ahí viene precisamente lo de secta destructiva. Toda aquella organización que eleve al hombre sobre sí mismo, que lo haga más digno como ser humano, que cumpla las leyes del país donde está, eso puede funcionar perfectamente, crea lo que crea y predique lo que predique. Toda aquella otra que lo esclavice, que lo disminuya en su calidad de hombre, que le quite la libertad de actuar y la posibilidad de razonar, eso es una secta destructiva. Predique lo que predique y diga lo que diga y crea lo que crea. Vamos a separar esos dos campos, porque siempre nos quieren llevar al mismo campo. País con ley de libertad religiosa, se acogen a las conclusiones de la Comisión del Congreso y eso, perdona, pero yo estuve allí en esa comisión y sé por qué se hicieron esas conclusiones y si queréis luego lo comentamos un poco, pero no admito tampoco que me las interpreten algo en lo que estuve yo viviendo. Entonces, vamos a olvidarnos de religiones y de ideologías y vamos a hablar de conductas. Hay dos que no han hablado todavía, sí, ya todos habrán hablado, Carlos Fernández y... Sí, bueno, yo quería añadir que Pilar Salarrullana tiene razón, pero ¿en qué sentido están tipificadas como sectas destructivas? Porque si realmente lo que hacen es dignificar al hombre y hacerle libre por el conocimiento, porque qué duda cabe que el saber es lo que da libertad. ¿Hasta dónde está la destrucción? O sea, ¿por qué en ese sentido tanto a Amun, y vamos a ser claros, como a Nueva Acrópolis se las clasifica de sectas destructivas? Porque si es por los hechos, es decir, los hechos concretos, la conducta de por lo menos de todos los miembros, tal y como yo conozco, es impecable. Entonces, ¿por qué se le clasifica de secta destructiva? Si es si acaso porque se convierte en un esclavo de las personas de los otros, falso. Nosotros no adoramos a nadie, nosotros no adoramos ídolos. Eso lo hacían otros personajes. Nosotros simplemente queremos rescatar los valores internos del ser humano y yo creo que eso, todas las filosofías de siempre han pretendido lo mismo. Bueno, yo quería, al hilo de la película, decir que si en principio se ve cómo se capta y el resultado final de la secta destructiva, lo que me parece que no se ve claro es las fases del lavado del cerebro, las distintas fases por las que se pasa. Eso es que quizá en la película no ha quedado del todo claro. Se ve el estado inicial, que es de manera externa, y el resultado final, y las conductas a lo que llevan. Pero al hilo también de lo que decía Pilar, en efecto, lo que hay que pensar es que las sectas destructivas, existen muchas de ellas, y que aunque se amparen a veces en artículos de la Constitución, en principio está la libertad del individuo por encima de todo. Exactamente. Voy a dar la palabra a Pinillos, porque así habrán hablado todos por lo menos una vez, a partir de ahí ya pueden discutir lo que Pinillos. Me parece que antes de entrar ya en el análisis un poco de las conductas y de centrarnos en el tema de las sectas destructivas, yo creo que podríamos dar un pequeño paso atrás y tratar de clarificar un poco la idea misma de secta, en tanto en cuanto es una palabra que tiene unos significados más o menos, unos usos convencionales a los que yo creo que hay que hacer frente. Como secta se entiende generalmente un grupo reducido de unos ideales espirituales o religiosos, generalmente, vamos. Que, digo, una de las acepciones más usuales, por lo menos eso es lo que registran los diccionarios, y bueno, pues como tú sabes muy bien... Textos religiosos, vamos. Sí, bueno, o ideales de tipo espiritual,
pero minoritarios y generalmente opuestos a otro grupo más dominante, que es el que los considera como sectas y de alguna manera los margina o los hace sospechosos. No entro ahora en cuál de los dos tiene razón, pero sí hay una oposición a lo establecido. Es una secta religiosa, generalmente parece como tal frente a un grupo, pues es un grupo católico, un grupo protestante mayoritario, y esta secta es desviante, se desvía en algún aspecto y considera importante. Para hacer frente, voy a no sé, analizar un poco la dinámica psicológica cuál es el contenido psicológico y comportamental de las personas que están en las sectas y explicar un poco ese carácter de tendencia o posibilidad de fanatismo, de dogmatismo, de extremismo que se les atribuye. Claro, para pertenecer a un grupo de este tipo, opuesto a lo establecido y a lo minoritario, hay que estar generalmente muy convencido. No digo que necesariamente, pero generalmente muy convencido. Y probablemente tener unas circunstancias de falta de apoyo, de inseguridad o de soledad, como decíais aquí, de soledad de muchos tipos, ¿no?, que le lleve a uno a encontrarse como muy seguro y apoyado en los ideales y en los compañeros de grupo que están en estos ideales, lo cual da, por pequeñez del grupo, por estar en un ambiente hostil y por convicción, una cierta inclinación o facilidad o tendencia, diríamos, una especie de tendencia a entrar en una dinámica de convencimiento, de convicción muy fuerte que facilita la entrada en el camino del fanatismo, en el camino de la conversión y en el camino de falsificación o de configuración de la personalidad un poco artificialmente. Y la sensación de pertenecer a una élite. Y quería decir que esa especie de connotación peyorativa que tienen en general las sectas tiene un fundamento. No digo que todas sean así, porque creo que no tiene por qué ser así, pero hay una cierta tendencia natural a que cuando uno entra en un grupo contrario a lo establecido, tiene que entrar por razones importantes, y si se siente en minoría, eso agrupa más a la gente y hace entrar en esa dinámica que puede conducir al fanatismo, al extremismo. A mí me ha parecido que lo que dice el señor Pinillos es muy cierto, es decir, en la medida en que se entra en un grupo pequeño, puede haber una cierta posibilidad a encerrarse, pero es que esta posibilidad ha existido, por ejemplo, en los primeros discípulos de Cristo y en los primeros cristianos. Es decir, y no por eso, digamos, tenemos que pensar que los primeros cristianos delinquían. Es decir, aquí a lo que tenemos que ir es a los hechos, no a la presunción de que esa cerrazón va a conducir al delito, sino al delito. Y entonces yo creo que aquí hay que plantearse la duda razonable siguiente. En tanto en cuanto determinados grupos no tienen ni siquiera un proceso abierto ante los tribunales, ya no digo la sentencia firme de condena, sino ni siquiera un proceso abierto ante los tribunales, repito, hay que mantener el principio de presunción de inocencia. Y yo personalmente creo que en España hay que mantener el respeto a los testigos de Jehová, el respeto a los adventistas, el respeto a la Iglesia de Unificación, el respeto a los Hare Krishna, el respeto a todo aquel grupo, en tanto en cuanto no hay una sentencia firme que tenga hechos probados. Bueno, estás nombrando algunos que las tienen las sentencias, ¿eh? Exactamente. O sea, estás nombrando algunos con sentencias. Es que hay sentencias probadas. Es que yo estoy totalmente de acuerdo, yo soy el primero en que estoy totalmente de acuerdo en que para eso está el Código Penal. Y el Código Penal se aplica porque se aplica a todos, se llamen secta o no secta, sea empresa o no empresa, sea asociación o no sea asociación. En eso estamos todos de acuerdo. Y a mí me parece que si trabajamos sobre esto, podemos clarificar a la opinión pública lo que es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? El problema es la desinformación. Es decir, en estos momentos se hace un totum revolutum, tanto con grupos, vamos a dejar el término de sectas para evitarlo, con grupos que practican una conducta de promiscuidad sexual o de homosexualidad, con grupos, por el contrario, absolutamente puritanos, como puedan ser pues, los mismos Hare Krishna, los adventistas, los testigos de Jehová, los Moon, etc. Entonces, claro, citarlos a todos en el mismo contexto, ¿a qué es a lo que lleva? Lleva a que la gente pues piense que todos comparten esas mismas tendencias. Y entonces, a mí me parece que trabajar sobre esas presunciones conduce a la desinformación y no es buen camino para cambiar la sociedad. Pero tú también estás haciendo un totum revolutum, hay una cuestión, claro. Y es que yo creo que hay puntos en común que es donde se manifiesta la secta y es la ocultación. Es decir, yo creo que aparte de que hay un vacío legal, no se puede acudir al derecho de libertad religiosa, de libertad de expresión, etcétera, porque se está utilizando esta libertad, se está tergiversando, porque aparece de una manera y se oculta. Es decir, para mí el chantaje, o sea, el fraude de la secta es que aparece de una manera y luego por dentro es otra. Y yo, por ejemplo, es decir, yendo a los hechos, considero
que se anula la libertad del individuo frente a las tracciones de libertad religiosa, etc. Concretamente, por ejemplo, no es lo mismo cómo aparece hacia afuera y cuáles son los manuales internos, el que tengo aquí la fotografía, si alguien la quiere ver, de que efectivamente se ha cogido de los manuales internos, de cómo funciona, en el que, por ejemplo, se dice una invitación aparentemente inocente de Nueva Acrópolis. A seguir cursos y conferencias es más provechosa que la exposición violenta de símbolos misteriosos o sentencias enigmáticas. Luego dice también, la entrega al ideal acropolitano debe ser total y borrar de su vida todo aquello que lo entorpezca, por duro que esto os parezca. Y no es lo mismo cómo aparece lo que se vende hacia afuera en plan de marketing y lo que es por dentro, porque para entrar además tienes que hacer unos pasos de iniciación que son de adoctrinamiento y de programación, y para pasar de un estado a otro tienes que hacer una serie de juramentos. Y yo, si quieres, leo el juramento que se tenía que hacer para introducirse en una parte de la estructura interna, porque son varios grados. Si no te importa... Sí, sí. Para entrar en esta yo me refiero para que efectivamente luego tengo otros ejemplos, es decir, claro, donde los documentos internos nada tiene que ver con lo que aparentan. Entonces, para mí ese es el problema, es decir, el fraude. ¿Y cómo se anula la libertad? Porque lo primero para la libertad es la libertad de elección, y para que haya libertad de elección tienes que tener información. Porque a mí me da lo mismo que haya un grupo que practique la homosexualidad, la promiscuidad, el militarismo, pero que lo digan, que digan, usted va a entrar en un grupo en el que se va a tener que uniformar, usted va a entrar en un grupo en el que va a ser un prostíbulo, pero no que entras pues por el tema de extraterrestre, por el tema de la filosofía, o por el tema orientalista, o por lo que sea, y poco a poco te encuentras en una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Yo, si no te importa, es decir, el juramento que tienes que hacer para entrar en las fuerzas vivas, en la que, por ejemplo, la de fuerzas de seguridad, su lema es saber orar, saber morir, o donde en la brigada de trabajo se dice una mano no piensa, tú formas parte del cuerpo acropolitano, etcétera, etcétera, que luego si eso ya va saliendo, y dice así: ante el fuego sagrado y ante el estandarte de la rueda solar, en presencia de mi alma inmortal, la de mis compañeros, caballeros de brigadas de trabajo, yo, conocido ahora como Ramiro, me comprometo a servir con lealtad y eficacia como miembro del Cuerpo de Brigadas de Trabajo de Madrid. Si así no lo hiciere, que el destino, los dioses y mis jefes me lo demanden. Ave. Tienes que levantar el brazo, arrodillarte ante el estandarte y toda una parafernalia de estando uniformado. A eso no entras, lo aceptas en un momento determinado cuando no eres consciente de realmente dónde estás, y no eras eso a lo que ibas. Entonces aparece de una manera y resulta que poco a poco te han introducido en otra cuestión completamente ajena y enajenada. Entonces, para mí ese es el problema, porque si dicen al principio, ustedes van a entrar en esto, se van a uniformar y tal, pues eres libre de elegir lo que quieras. El problema es que eres engañado, de que vas a una cosa sin información y hay otra. Y es un montaje distinto el que hay dentro del que hay fuera. Entonces yo creo que ese es el auténtico y material interno de todo lo que está codificado como secta destructiva. Sí, claro. Sí, dado que me siento aludido y necesitaría un poquito de tiempo para responder a tantas acusaciones, simplemente me gustaría explicar que, bueno, en realidad sí que existe, porque de hecho las fuerzas vivas, tal y como has nombrado, que representan un poco los órganos más activos dentro de Nueva Acrópolis, las fuerzas vivas están legalizadas ante el Ministerio. Incluso no solo las fuerzas vivas como tal, sino las funciones que desempeñan. Y explicaré, y dado que has dicho mucha información, necesito por favor tiempo para explicarlo. Existen unas personas que se encargan un poco de la protección del personal y la protección de la gente allí. Pues eso existe hasta en el Vaticano, es decir, un cuerpo que nosotros llamamos cuerpo de seguridad, es decir, desempeñan funciones de seguridad de protección. Existen, pues, lo que nosotros llamamos nuestras damas, así de forma casi cariñosa, que son las que se encargan de atender a las azafatas. Estas son una especie como las azafatas que se encargan de atender al público, se encargan de ofrecerles programas, etcétera, etcétera. Y luego están, como él bien dice, aquellos que se encargan un poco de la parte más de trabajo externo, por supuesto de carácter voluntario. Esto existe y está ante el Ministerio, es decir, no hay ninguna falta. Incluso cualquiera que lo pueda mirar, ahí está, y no solo eso, sino que en el primer curso se habla de estas tres fuerzas vivas. Yo no sé, sería cuando tú hiciste aquel primer curso, pero yo cuando entré, pues se hablaba, se decían las funciones que desempeñaban, se decía que dentro de la estructura, efectivamente, hay gente que tiene un poco más de funciones asumidas, es decir, de responsabilidad, se enseña que son personas que mientras permanezcan en las fuerzas vivas, tienen que actuar con eficacia, es obvio, pero que cuando se quieran marchar, se marchan, porque aquí de hecho está Ramiro Pinto y está sano e ileso. Y le ha costado muchísimo marcharse. Bueno. Entonces yo por favor querría añadir, ¿cómo puede ser que tanta gente que entra en Nueva Acrópolis siempre se utiliza la misma persona? Yo esto me lo pensaría. O sea, de cientos y cientos, y están las actas a disposición del público,
de tantas personas, ¿cómo por favor se utiliza siempre la misma persona? A mí que me lo ¿Lo expliquen. dice por Ramiro Pinto? Sí, ahora? sí, sí. Porque es Bueno, más pero eso lo puedo explicar yo, que soy al fin y al cabo responsable de que estén todos aquí. No nos es fácil, y yo creo que todos los que están lo saben, encontrar tanto a los unos como a los otros. O sea, no todos los que representan a sectas quieren estar, y la prueba es que nosotros hacemos una larga lista y nos van diciendo que no muchos, ni no todos los que están en contra quieren estar, y también hacemos la garantía, de modo que lo que sí es claro es que, por ejemplo, usted ha querido estar y Ramón Pinto también, pero hay muchos otros que han dicho que no. Lo que quiero decir es que es el un camino asunto. voluntario. Pero eso quiero decir que eso es normal, que hay gente que no quiere dar la cara por lo que sea, o porque es tímida, puede ser por muchas razones, ¿no? Eso no Pero tiene la nada que gente ver. se marcha, es decir, cuando no quiere estar, se marcha, no hay ningún problema. Pero quiero decir que no hay Eso es ningún una misterio realidad. que sea Ramiro Pinto. Debe ser que Ramiro Pinto en este caso sí quiere dar este tipo de batalla, como usted también quiere dar la contraria. O sea, Sí. no yo hay lo que más quiero misterio en el aclarar- asunto. Yo lo que quiero aclarar es que se trata de algo completamente voluntario. Es decir, yo cuando entré en los Scouts hice un juramento Scout. Los médicos tienen un juramento hipocrático. Es decir, aquí simplemente... Simbólico. ¿Cómo que simbólico? Es decir, no tienen que curar a los enfermos tal y como dicen en el juramento hipocrático. Cuánta hipocresía, por cierto. No. A ver, yo quería también desligar, como antes hemos hecho, las religiones y las ideologías a un lado y las conductas de esos grupos a otro, ahora querría también aclarar, porque se están acogiendo a la legalización. Y ese es uno de los problemas más qué no vamos a grandes. acoger a la ley? No, perdona, al sistema de legalización. Y ahí sí que, si habéis leído las conclusiones de la Comisión de Estudio para las Sectas del Congreso, la primera de todas era la petición, el acuerdo para lograr un cambio, una reforma de la ley de asociaciones, porque precisamente se veía que era la causante de esto. ¿Cuál es el problema? Todos estos grupos se legalizan en el Ministerio, el que puede, porque todos quieren legalizarse como Iglesia, en el Ministerio de Justicia, que han podido muy poquitos, o en el Ministerio del Interior como asociaciones culturales o benéficas sin ánimo de lucro. Y todos sabemos cómo se hace esa legalización, hay unos estatutos estándar, se ponen los fines, se pone el domicilio social y se acabó. Y entonces lo que habría que hacer, y es lo que quedó muy claro en la comisión, es algún estamento oficial que investigara la relación que hay entre los estatutos por los que fueron legalizadas y sus conductas posteriores. Porque claro, si a mí me dice una organización que está legalizada sin ánimo de lucro y luego resulta que por todo lo que hace cobra, además de las subvenciones oficiales. No tenemos nosotros, por si a mí supuesto, me dice que no una tenemos organización un que se perdón. legaliza para centros de atención al toxicómano y resulta que no cumplen una sola de las normativas del Plan Nacional sobre Droga, ahí hay un incumplimiento favor, claro nosotros de la conocemos- legalidad, nosotros y un conocemos fraude. la sentencia sobre la tenencia de armas, etcétera, que se inculpó a Nueva Acrópolis, que se halló, de hecho, una pistola ante el recién fallecido director internacional. No. Oye, pero Tony Chao, oye, lo que haga una persona que no es de Nueva Acrópolis, ¿y ¿Cómo qué que no vamos es de a Nueva hacer? Acrópolis? Tony Chao es de Nueva Acrópolis, Sí, por señor. favor. Estuvo, claro, es que por Nueva Acrópolis pasan miles y miles de Era personas. agente externo que se Lo que quiero pasaba por decir, fuera. por favor, es que esa sentencia en la que la pistola se demostró que jamás había usado, o sea, era un pisapapeles, porque de hecho así se descubrió sobre una mesa, ha sido lo que ha llevado a decir que nosotros somos un Pero había ejército, una condena, que ¿no? tenemos un Vamos en a ver. Alcantarilla, tenemos las legiones del paracaidismo. Perdón, pero Sí. no había una condena sobre Claro, esta. efectivamente, a esto me quería referir. entonces, Esta si hay una condena, fue debe ser anulada por algo, porque ¿no? esta persona no tenía absolutamente nada de dinero. Entonces, ¿dónde están los fondos? Que vengan a ver dónde están los fondos. Anulada la Los edificios sentencia. que se tienen. Todo, es decir, todo el montaje, eso cuesta dinero. Y luego, por ejemplo, el problema no es como se aparenta, sino que tienes que desfilar, tienes que hacer unos ejercicios desfilar? marciales. Sí, Hombre, yo he claro. desfilado. Arte Y, por marciales, ejemplo, toma, aquí, arte marciales en este orientales, libro, el en este karate. libro que está legalizado, Sí, es sí, decir, con el al propósito público, legal, además. se dice, es mayor crimen matar un perro porque sí que un hombre por una causa noble. El no matarás debe ser matizado, mientras no sea estrictamente necesario, etcétera, etcétera. Eso está cogido, por favor, está cogido en un contexto. Si me dejan explicarme, Exacto. yo Bueno, les explicaré. si te dejan explicarte No, el por favor, contexto, yo necesito el contexto, una explicación. aparte, espera, por favor, déjame que termine. Es decir, aparte... Tú lees frases de un libro toda- así, sueltas. Sí, pero es bueno, que si eso- quieres te leo todo y es que es peor. No, podíamos leerlo todo, claro. Y si leemos los manuales internos, es decir, los cursillos, es decir, es que yo Pero la concretamente... frase sacada fuera de un contexto, pero bueno, que yo no me se leí genera todo el manual yo interno creo que- Francia también y me tenéis di una cuenta condena. de la O sea, hay aberración, más es de decir, una. cómo había sido totalmente utilizado y cómo se utilizaba perfectamente, es decir, con unas estrategias y unas tácticas perfectamente estudiadas.
Entonces, y yo, por ejemplo, luego pasaría a otros ejemplos, quizás para no concretar, porque sería, yo creo... Claro, yo no puedo hacer defenderme propaganda, si me hacen acusaciones y pero, no puedo defenderme. Sí, sí, va a poder, va a poder. sí puedes, pero yo me refiero que luego podré pasar a otros ejemplos en el sentido de que no tiene, y que se quiere muchas veces desacreditar, diciendo es mentira, es tal, pero es que el problema de estas, porque claro, cuando las asociaciones pro juventud o los expertos de todo tipo califican a una secta destructiva, no es gratuitamente, es porque tiene documentos internos, es porque hay una serie de pruebas. Yo creo que no debemos generalizar. Exactamente. Convendría, internacionales, ¿eh? yo creo que aquí, si ponemos buena voluntad, de verdad que podemos transmitir al telespectador pues lo que son las opiniones contrapuestas y tal vez inclusive llegar a aclarar determinados puntos. A mí me parece que sigamos por el camino, pero que no hagamos generalizaciones, porque es que, claro, no se puede generalizar. no, pero es que, para evitar no, pero es que están diciendo que todas las sectas calificadas como destructivas pues tienen determinadas conductas. Bueno, vamos a ver, aquí hay un problema. Es decir, en primer lugar, ¿quién es el que desde el punto de vista constitucional puede constitucionalmente calificar la conducta de una secta? Son los tribunales. Por favor, lo que no podemos hacer es que llegue una persona y diga, bueno, a mí esta secta me parece destructiva y ya la califico como destructiva. Yo creo... Pero es que esto no Aquí hay un punto hay si me permitís, personas que han sufrido. Vamos a ver, continúa Sánchez Motos. Entonces, yo creo que podemos hablar de casos y además con tranquilidad. Yo creo que aquí estamos como personas para entendernos e intentar intercambiar opiniones. Mi opinión es esta. Es decir, en España, por ejemplo, y estamos hablando del caso español, luego podremos hablar de otros casos. Secta destructiva será, o secta, digamos, condenada, será aquella que lo haya sido por los tribunales. Pero a mí, porque los Hare Krishna lleven colecta y diga, pues no me gustan, pues hombre, no les puedo calificar de secta destructiva. Por eso no se la califican. Eso es lo que quiero decir. Pero como entonces esto son cuestiones de matices, digamos, me parece que lo fundamental es de verdad, remitirnos a los tribunales como elemento fundamental. Y aparte de eso, aquí, claro, cada uno de nosotros tendrá su postura y podremos exponer también aquí los hechos que conocemos, pero dejando claro ante el telespectador que esos hechos que conocemos no han sido llevados a los tribunales, o sí lo han sido. Bueno, pero hay un punto Y que tenemos que esperar efectivamente se puede estar de acuerdo en que no se puede en principio generalizar. Pero lo cierto es que las sectas tienen unos elementos comunes. Por ejemplo, ahora hemos visto la pequeña discusión entre un componente de Nueva Acrópolis y un excomponente, y lo que hay elementos comunes en todos, como son los deberes y las obligaciones, y la parafernalia que rodea todo esto. Es decir, incluso en la película hemos visto cómo hay los consejos de honor. Esto es común a muchas sectas. Decir, por ejemplo, que formalmente todas están en la legalidad porque no ha habido una sentencia de ningún tribunal, hombre, efectivamente no hay ninguna sentencia condenatoria. La secta no se puede condenar, serán las personas individuales que sean líderes carismáticos de esa secta, se podrían condenar. Pero lo que puede hablarse es de indicios de sectas que sean destructivas. Y entonces hay unos rasgos comunes, con lo cual quien hace esa imputación normalmente ha estudiado las sectas con exadeptos e incluso con adeptos también. Pero por encima de todo también hay un secretismo que pervive en todas las sectas y por lo tanto es difícil saber exactamente lo que ocurre dentro, salvo que una secta en cuestión, y por ejemplo en el caso de Edelweiss, cometa una serie de hechos delictivos que entren en otro ámbito. Por ejemplo, en el caso ese, el de la homosexualidad. Bueno, el caso de Edelweiss, como dije antes, es muy distinto, porque todos los que se sentaron en el banquillo eran niños cuando entraron en ella, y solo hay un responsable, que para mí, que es el líder carismático, que llevaba 20 y tantos años y que tenía una diferencia generacional sobre los demás. Pero claro, efectivamente, cada secta puede tener unas especialidades, pero eso no quita que los expertos en sectas que han estudiado con ese adeptos, aquí Rosa ha tenido incluso a un hijo dentro de una secta y por lo tanto puede tener elementos muy fundamentales para caracterizar a una secta. Por lo tanto, claro, acudir a decir, mientras no haya una sentencia de un tribunal que sea condenatoria, pues claro, las hay cuando salen conductas, exacto, cuando salen hechos determinados, derivados que se exteriorizan por la secta. En tanto en cuanto el secretismo no permita al que está fuera calibrar lo que realmente ahí es
jurídico o antijurídico, entonces no se puede saber desde el exterior. Efectivamente, la generalización lleva a que haya sectas que podamos decir que son destructivas y no lo son. Y por lo tanto, yo pienso que efectivamente, a lo mejor vosotros, tú, a lo mejor Enrique, puedes llevar razón, yo no lo sé, pero realmente quien hace un estudio sobre sectas normalmente tiene elementos de juicio para hacerlo. Y luego también entra el problema de la esclavitud que lleva en Chile la secta, sobre lo cual don José Luis Pinillo sabe de casi todas las sectas, estamos hablando de las destructivas. Bueno, es lo que te quiero decir. Debemos evitar la generalización y los hechos concretos. No, pero en estos momentos yo quiero ir a una generalización que es, que no lo hemos dicho todavía, cuáles son esas características por las que se considera destructiva una secta, que yo creo que eso a los telespectadores les puede inspirar y no le vamos a dar ningún nombre de secta. Ellos lo aplicarán a las que conocen. Pues yo se lo voy. Primera característica, un líder carismático con un poder de seducción increíble que acaba haciéndose dueño de los cuerpos, almas, mentes y por supuesto cartera de los adeptos. Segunda característica, una estructura rígida, cerrada, organizada, jerarquizada, en el que arriba está el líder, en medio está el staff o los lugartenientes del líder y abajo los adeptos. Y en la mayoría de las sectas, por eso del Vais es una excepción, el líder y los adeptos creen aquello que predican. Los que no creen son los del medio, que montan un negocio a raíz del poder de seducción del líder y de la credulidad de los adeptos. Tercera característica, ahí voy con Ramiro, los mensajes engañosos. Eso es clarísimo de una secta. Están ofreciendo a la sociedad y a ciertos grupos de la sociedad aquello que necesitan en ese momento, pero luego le van a dar otra cosa completamente distinta, porque así los atraen. Otra característica, los métodos que utilizan para la captación. Ahí sí que hay una variedad enorme y la manipulación. Son técnicas tan viejas como el mundo, cada día más sofisticadas, de la manipulación mental. De manera que el adepto que entra en una secta destructiva no tiene nada que ver con el que sale de todo ese proceso de adoctrinamiento. Es otra persona a la que le han cambiado completamente su ser. Ya no ve, no oye, no siente más que por la organización. Entonces, ¿cómo una persona que pertenece a una secta destructiva puede decir que no está contento, que no está en la verdad, si además le han imbuido, por lo que decía antes Pinillos, decía, es una cosa muy clara, además de toda esa sensación de grupo, le han imbuido de una sensación de pertenecer a la élite, de ser humano de tipo A, como llaman algunas, cuando los demás nos quedamos miserablemente en humanos de tipo B. Entonces, todo eso es característica. Y luego, por fin, la última que es la finalidad, el dinero y el poder. Todas esas características son las que hacen que se llame a una organización destructiva. Los que nos están oyendo se lo aplicarán a aquellas que conocen. Según ese criterio, ¿cuáles son? Un momento, vamos a ver. Pinillos no consigue hablar. Es que voy dando la palabra a quienes menos hablan, ¿no? No lo pretendo. En este momento no. Sí, que lo digo que tampoco pretendo. Estoy escuchando. Me gustaría saber, por el señor José Luis Pinillos, con mucho gusto, si se podría hacer, porque sería muy útil para la sociedad, un perfil psicológico del sectario. Es decir, hacer un test y que las personas lo rellenasen y que realmente, pero que ese test, claro, no lo hiciesen los sectarios antisectarios, y no quiero decir nombres tampoco, sino que ese test lo hiciesen psicólogos profundos, o sea, con profundidad de pensamiento, y determinasen de una forma objetiva cuál es el perfil psicológico de un sectario. Pues sería muy interesante hacerlo, porque es que yo me ofrezco voluntario a hacer dicho test, y no solo yo, sino a toda la asociación de Acrópolis, pero sí, en serio. Pero seguro que no iba a ser aceptado por la parte contraria, supongo. No, porque sería fácil. Sí, sería muy interesante. Saldrían todos iguales. Vamos a ver si Pinillos... Dejemos hablar a Pinillos. No saldría... ¿O no? Ahí salíamos iguales. A ver si conseguimos que hable Pinillos un momento. Van a tener tiempo a hablar todos. No, seguid, sí, yo estoy... de acuerdo. Pero yo no estoy aquí ni en principio ni a favor ni en contra, estoy interesado en un problema que me parece de importancia. Pero creo que corremos el riesgo de dividirnos en dos grupos, los que ya a priori estamos en contra de las sectas por definición, y damos por supuesto que todas las sectas tienen esas características de ese perfil ideal que tú has dicho, y los que están empeñados en defenderlos a ultranza porque están implicados. Yo creo que deberíamos reflexionar nosotros un poquito, porque estamos dando un espectáculo también ante todos los telespectadores. Y nosotros mismos, que venimos a hablar con imparcialidad y con serenidad de esto, nos calentamos y empezamos a tomar posiciones extremas, pues yo creo que vamos a dar... No es esa la intención de un debate. La intención de un debate hay que clarificar
pero para que haya debate tenéis que dejar hablar, supongo yo. Y entonces, pues si ya extremamos las posiciones desde el principio, el debate se convierte en una polémica y en una discusión que me parece que yo no estaría de acuerdo tampoco, como me parece que algunos de nosotros no estamos. Una cosa son los perfiles que tenga una secta destructiva que cumpla esa definición, y otra cosa, pues otras variantes, y supongo que hay muchas modalidades, que es una de las cosas que deberíamos tener presente. Y la otra cuestión que a mí me preocupa también, aparte de que nos preocupamos nosotros, es decir, que nosotros podamos entrar, pues no sé, en un debate de posiciones extremas y en una simplificación de los hechos. Eso, lo peor que puede ocurrir para debatir un tema es simplificarlo. Entramos en el tema del prejuicio y no sé, pues estamos en lo mismo que estamos criticando. Pero por otro lado, me preocupa también otra cuestión. ¿Por qué no todos los chicos ni todo el mundo entra en las sectas? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen que tener? ¿O qué características tienen esas personas, sus familias, las situaciones? ¿Por qué entran y por qué salen? O sea, me parece que deberíamos hacerlo un poquito más complejo el tema, en lugar de enfrentarnos en casos concretos y personales de que a mí me ha pasado esto, que evidentemente, pero te ha pasado, tú no estás de acuerdo, evidentemente no estás de acuerdo. Si pudiéramos desprendernos un poquito de esto que ya queda indicado y darle otro giro un poco más elevado. Hacer un poco de dialéctica, más abstracto. Bueno, vamos. Es el turno de las voladeras, pero antes vamos a hacer una pausa en la programación. Inmediatamente continuamos. Muy bien. A ver, me parece que era el turno de Rosa. A ver, yo me preguntaba, ¿el perfil de la persona que entra o era esto? No, señor. Bueno, es igual, perdón, no lo sé, te pregunto. Peligroso. No he dicho, que preguntabas tú el perfil de la persona que entraba en... No que entra, de los que están, que es distinto. Bueno, de los que están... No, sí, es muy sencillo el planteamiento, planteamiento filosófico, es muy sencillo. Es hacer un test a las personas que llevan 2, 3 años en una secta, y entonces ver qué características tienen, si son todos estereotipos, si son todos igualitos, si son distintos, si tienen distintas inquietudes o no. Y yo creo que se podría comprobar, porque la ciencia psicológica alcanza mucho, si realmente se le está haciendo un lavado de cerebro, pero realmente, o sea, que lo hagan psicólogos, de verdad. Claro. Y si realmente se está lavando el cerebro o no. Hay en el gobierno austríaco un informe del cual se ha hecho esto que tú estás pidiendo, y realmente salieron todos estereotipados. O sea, claro, pero a nosotros que nos hagan ese test a ver si salimos estereotipados o no. Pero es que, yo no me parejo a los que están allí juntos, pero en nada. Perdón, a ver, en este momento tú estás hablando de un grupo que, por ejemplo, en Francia habéis tenido muchos problemas, y habéis tenido denuncias, y habéis perdido juicios, y os han acusado, y en España habéis tenido juicios, y habéis perdido, y os han acusado. Pero leves acusaciones, muy leves. Perdona, estas acusaciones por algo son. Sí, no se las inventan. Ya hemos explicado antes. Bueno, pero pues entonces están. Entonces, si habéis dicho que si hay una acusación, la cosa queda en duda, pues pero si hay una acusación, es muy sencillo, que le encarcelen. O sea, si hay una acusación que alguien ha hecho mal, que le encarcelen. Lo que no queremos es que todos pasemos por el mismo aro, es decir, que a todos se nos imputen unos defectos que no somos nosotros los causantes. O sea, por favor, un poco de libertad, pero libertad profunda, no libertad estereotipada. A ver, Nueva Acrópolis ha tenido problemas y denuncias en Francia y ha perdido juicios. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿O no? Pero si no es que pierda, es la condena que se le haga. Y ha sido condenada. ¿A qué? ¿Condenada? Condenada a pagar en este momento, no te puedo decir la cantidad de miles de francos. Sí, ¿por qué? Por estafa y por manipulación. Bueno, esto es más abstracto que... ¿Qué es manipular? Manipular es manejar con las manos, ¿no? Manipular con la mente. Estoy hablando del significado etimológico de manipular. O manipular con la mente. Viene de manipulo, que es un soldado romano, es decir, que está cuadriculado, y concretamente tú estás hablando como hablaba yo cuando estaba dentro, con el mismo sonsonete. Todos tenéis las mismas ideas, y allí en el adoctrinamiento se te convence, te vas dando cuenta de que eres una célula del cuerpo acropolitano. Y yo quisiera no teorizar por una razón, es decir, no estamos ante la idea de secta, ni ante el estudio teórico de la secta, sino ante un hecho concreto de la sociedad, y donde además jugamos con un tema muy sutil y muy desconocido, que es la psicología. Es decir, que no es un problema de lenguaje, como muchas veces se quiere tergiversar, de qué significa secta, qué tal. Concretamente, es decir, yo hace 10 años, cuando salí, no había oído hablar de esto, y realmente sabía que me había pasado algo raro, no sabía el qué. Es a partir de que leo el libro de Esclavos de un Mesías, de Bebe Rodríguez, cuando veo perfectamente tipificado, me doy cuenta de lo que me ha pasado, porque yo no lo sabía, es decir, veo algo raro. Y efectivamente se produce un adoctrinamiento. Y yo creo que no podemos caer en diluir el tema socialmente,
porque efectivamente hay manipulación en la publicidad, hay, como si dijéramos, un contexto, una crítica social, es decir, el problema es que en la secta se te anula la capacidad crítica y se produce una sobredosis de toda esa presión psicológica que te anula como persona y concretamente, es decir, te hace pues adorar, es decir, a un superior ante el cual te tenías que arrodillar. Yo en Nueva Acrópolis me he arrodillado y la gente... Pues serás tú, yo jamás me he arrodillado. Porque no has estado a lo mejor en la estructura interna y por eso te han mandado. No porque decir, además te enseñan cómo tienes que hacerlo, hincando la rodilla, el significado romano, etcétera, etcétera. Con toda claridad, soy uno y yo quizás para salir, a mí me gustaría también poner otro ejemplo conocido de la sociedad en el sentido, es decir, el fraude que significa concreto, es decir, que es que yo creo que es una cuestión de ejemplo y que no se puede tipificar porque, por ejemplo, es decir, cuando en las latas de las comidas, es decir, se ponen sustancias que no se ven, pues el colorante y tal, es para informar, y anteriormente eran legales hasta que dejaron de serlo cuando se hicieron análisis, cuando se estudió el tema, entonces se tipifica. Entonces no podemos decir porque es una cosa nueva en la sociedad y además que las sectas se van adaptando a las condiciones legales, a las condiciones sociales y se van camuflando. Yo quiero poner otro ejemplo, un ejemplo clarísimo y es, por ejemplo, los grupos, el Partido Humanista, los ecologistas, que aparecen como un grupo normal y corriente y resulta que en los documentos internos, con gente que ha salido, aparece una estructura completamente piramidal donde se dice que hay que trabajar con verdad interna, verdad externa. Un grupo no violento, pacifista, dice, si alguien agrede a alguno de los nuestros, tendremos que dar una respuesta desproporcionada en los manuales internos, de tal modo que al otro le quede claro que no puede ejercer la violencia. Yo te estoy oyendo hablar y tú, lógicamente, has vivido tu propia experiencia personal. Esa experiencia personal, bueno, te ha hecho salir de una asociación en la cual tú no te sentías bien. Pero yo también... Sí me sentía bien, ¿eh? Bueno, es decir, en el momento que saliste no, porque saliste porque no te sentirías bien en ella. Porque tenía dudas. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cuántos casos hay de cartujos que se han salido de esos cartujos y a lo mejor están rebotados contra los cartujos? Claro. Y bueno, eso no indica, perdóname un momento, nada más que ellos no se han llegado a sentir integrados, no se han sentido identificados con ese esquema de vida y han salido. Pero lo importante es, ¿han cometido algún delito contra ti? Si han cometido algún delito contra ti, tú debes presentar las pruebas ante los tribunales y actuar contra ellos, porque si no, obviamente, es tu actitud subjetiva y muy justa de que tú tengas tu valoración subjetiva del grupo donde estuviste, pero objetivamente para la sociedad no es válido en la medida que hay otras personas que a lo mejor están a gusto. Es decir, yo creo que debemos, por una parte, diferenciar esto. Y por otra parte, quería también señalar otra cosa. Tú has hablado de información. A mí me parece una cosa muy importante. Muchas veces los expertos en sectas no tienen información suficiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar no van a hablar con los grupos de los cuales ellos hablan en sus libros o en sus artículos. Aquí tengo, por ejemplo, una carta de los adventistas. El presidente de la Iglesia Adventista, don Carlos Puyol, dice: el carácter parcial y falto de rigor de las fuentes de información. Se refiere en carta a una diputada. Se refiere a mí. Sí. A Pilar Salarullana. Sí, y dice, claro. Nunca hemos recibido su visita, nunca nos ha sido solicitada por usted una entrevista. Eso es una mentira absoluta. Entonces, pero si es que eso es Pilar, una lo que te mentira quiero decir absoluta. es que en mi caso tampoco hemos recibido vuestra visita y habéis hablado de nosotros. Entonces, lo que yo quiero decir es que debemos de verdad poner buena voluntad. Si algunas de las partes nos hemos equivocado, o ambas partes, tenemos que intentar reconocerlo. Por ejemplo, de mí se ha dicho, por ejemplo, que yo soy su director general de Hacienda. Entonces, claro, ¿esto para qué se usa? A mí me encanta ser su director general de Hacienda porque me parece un honor. Cuando se dijo lo eras porque tengo la tarjeta que me entregaste tú mismo y lo ponía. Perdona, pero la entregaste tú mismo. Lo puedes comprobar donde tú quieras y me traes la tarjeta cuando tú quieras. Me la entregaste tú mismo. Tú me traes la tarjeta cuando tú quieras porque yo estoy en el Ministerio de Economía y Hacienda desde el año 84. Basta con que vayas a la Subdirección General de Personal y pidas cuál es mi cargo y verás que no es. Que a mí me encantaría serlo porque no lo encuentro un deshonor. Pero digo, ahí tienes un defecto de información. Pero por ejemplo otra cosa, en tu libro, claro, yendo a manipulación y demás, como nuestro movimiento, por ejemplo, tiene que ser un movimiento que hace cosas ilegales, una empresa constituida por miembros del grupo, porque de algo también se tiene que vivir y de algo se tiene que financiar las actividades gratuitas que hacemos en el grupo, bueno, pues de esa empresa en tu libro, escrito en el año 1990, tú pones no está inscrito en el registro de la propiedad mercantil. Y yo, perdona, pero te tengo que decir
te tengo que decir claramente... Pues yo te voy a decir que son datos de la policía, pero bueno, yo es que no te me tengo los he inventado yo. Bueno, perdona, pues entonces tú fíjate, si esos datos son de la policía, yo, aquí que la policía nos estará escuchando, le pido, por favor, a la policía que lo haya dado, si es un comisario, que por favor nos escriba mañana y nos certifique que ha dado aquí esos datos. Enrique, vamos a ver, por favor. Perdona, Pilar, es que es grave, claro, porque esto es un hecho tan objetivo, tan comprobable, que la empresa a la cual tú aludes está inscrita en el registro de la propiedad mercantil, y te puedo dar pelos y señales, porque está aquí en mi libro, desde el año 1975. ¿Y por qué yo me voy a creer lo que dice tu libro y tú no lo que dice el mío? Es que es curioso eso. Porque lo mío es comprobable. Es curioso. Perdona, Pilar. La verdad es que esto es comprobable en el registro mercantil. Exactamente. Esto es y entonces, verdad. claro, lo que no se puede decir es que una asociación, una empresa no está inscrita en el registro mercantil y en un libro escrito en 1990, cuando yo te digo en mi libro, con pelos y señales, en qué folio está, en qué página está, en el registro oficial mercantil de Madrid desde el año 1975. Entonces, por favor, todo eso ¿qué pasa? Que termina haciendo que se produzca una desinformación que cualquiera que lee tu libro, aun suponiendo que tú lo hayas escrito con la mejor de las voluntades... No, perdona, vamos a no hablar de perdonavidas. Un momento, Enrique, por favor. Ha habido veces que hemos tenido debates de este tipo y que incluso negabas la evidencia más absoluta. O sea, a mí me has llegado a negar que hay un acuerdo, una resolución del Parlamento Europeo de mayo del 84 condenando expresamente el funcionamiento de Moon en toda la Comunidad Europea. Y me lo has llegado a negar que existe ese documento. Entonces, claro, yo ya no me creo nada. Bueno, yo he tenido líderes de sectas, pero vamos a ver, a mí no me gustaría que este debate fuera a este campo, no. Yo quiero ir a otro campo, que es... perdona, que es el de los que nos están escuchando, al campo de la sociedad. Aquí se va a quedar, sino en un debate entre unos y otros, que es lo que pasa siempre en este tipo, cada uno en su postura, a favor y en contra, y aquí no sacan nada la gente que nos está oyendo. Sí, hay 100 y pico sectas y por lo tanto no podemos reducir el debate. Y hay muchas más sectas. Nosotros somos la más Entonces, peligrosa. por eso... Esto es lo que debes decir tú. Eso es lo que decimos nosotros. El debate se está reduciendo. Claro, pero es porque les interesa ir a ese campo. Entonces yo me niego a ir a ese campo. En España, A ver, y yo quiero ir al campo social. En estos momentos hay un gravísimo problema, que a mí me da igual que sea Moon, Nueva Acrópolis, quien sea el que lo produce, ni por qué ni cómo, un gravísimo problema de un montón de familias españolas que están sufriendo amargamente las consecuencias de tener a un familiar en una de estas organizaciones. A mí que me la muestren con el dedo. Bueno, perdona, y yo a esas... Es a las que mis padres están orgullosísimos de mí. Bueno, pues enhorabuena, pero hay otros padres y otros maridos. Más de la mitad de los que conozco. Déjame acabar. Pero es que estás... Pero déjame acabar. Pero si no hablo de ti, si estoy hablando para los que nos están viendo. Cuando se habla en abstracto, llueve sobre todos. Ese es el problema. Pero bueno, abstracto será para ti que nadie te viene a contar las tragedias que están pasando. Concreto es para nosotras que todos los días estamos oyendo verdaderas tragedias familiares. Vamos a ver, te voy a contar un dato, un ejemplo que además enlaza con lo que decíamos antes de lo que se ofrece y luego lo que se da. Hay una secta que se llama Misión Rama Comando Astar, que traslada el mundo de la Biblia al mundo de las galaxias, ¿no? Bueno, una de sus teorías es que los médicos extraterrestres vienen a las 12 de la noche a curar a los hijos de los que pertenecen a esa organización. No digas eso porque hay mucha gente... Pero es que hace falta un poco de sentido común. ¿Me quieres dejar que siga? Hay gente que cree en eso. ¿Y quién cree en eso? Los que están en absoluto estado de necesidad porque tienen un hijo subnormal, profundo o mongólico. Se hacen de Misión Rama, le dan todo el dinero, y conozco muchos casos de esos, atan al niño a las 12 de la noche a la cama para que descienda al Gran Astar y lo cure. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, eso es lo que... Bueno, pero si es que no hablo de ti, estoy hablando de un problema social. Estoy hablando de un problema social en el que muchas familias que tienen hijos en Nueva Acrópolis también lo han sufrido. Así de claro. Así de claro. ¿Me dejáis hablar un momento? Porque se me ha pasado. Bueno, primero quería decir que la persona que entra en un grupo sectario normalmente es una persona idealista, de una inteligencia mediana superior, y la pierde, ¿no? Con anhelos de ayudar al prójimo y de hacer un bien a la comunidad. O sea, es una persona altruista y con ideales de poder realizar algo por los demás. Esto pasa, entonces, es lógico que en el momento de entrar en el grupo sectario pase por un punto de crisis, que no quiere decir que tenga problemas psicológicos, sino que
puede tener una crisis de afecto, una crisis de identidad, una crisis de trabajo, de enfermedad, de dinero, de lo que sea, y en aquel momento encuentra el grupo oportuno que le ofrece solución a su problema. A partir de ahí, que la persona entra y piensa, bueno, si me ofrecen la solución a mis problemas, ¿por qué no entro? Si no me gusta, ya me iré. Y este es el engaño, o sea, la entrada es gratuita, la salida prácticamente ya no puede hacerlo, porque ha perdido el sentido crítico y el poder de razonar. La inteligencia. Entonces, no, la inteligencia no, porque pues, precisamente, por favor, te quieres callar porque no me dejas, me has interrumpido. Un poco de sentido lógico, me has interrumpido 2 veces. La secta actúa siempre sobre los sentimientos, jamás sobre la inteligencia, haciendo personas sin sentimientos al servicio del líder. Entonces, nosotros, que estamos trabajando desde hace ya 14 años, desde el 86 hemos tenido 400 familias con 400 casos y unos 300 casos de familias de consultas sin tratamiento. Esto quiere decir que llevamos una experiencia muy profunda en este campo. Solo el 30% de estos adeptos tenían problemas psicológicos y las recuperaciones tienen un nivel del 70 al 80%. Por lo tanto, cuando un adepto ha visto su problema, como ha dicho Ramiro, y ve que le ha pasado algo y se lo explican y se le deja, ¿por qué no vuelve al grupo? ¿Por qué se encuentra que le han estafado? ¿Por qué opina que desde luego no sabe el tiempo que ha pasado dentro, qué ha pasado en su vida? ¿Por qué se ha encontrado amarrado a unas cadenas invisibles que no ha podido elegir? ¿Por qué no ha podido criticar al grupo? Si yo pregunto, ¿qué es lo que no funciona dentro de un grupo sectario? Normalmente nadie sabe lo que ha de decir. O sea, todo va a la perfección. En una reunión de personas siempre hay algo que no funciona. Has hecho una atinada observación al tema de la inteligencia, ¿no? Si no he entendido mal, normalmente los adeptos son de inteligencia media o superior, o alta, incluso, ¿no? Esto podría ser aplicable también a los niños. Sí, sí. E incluso ser más captables así, ¿no? Bueno, un niño siempre es más captable porque un niño, por ser niño, es moldeable a las influencias de la persona, sobre todo si esta persona es carismática y esta persona ejerce una ilusión o enarbola la ilusión. O incluso se puede llegar a la mayoría de edad después de pasar desde los 10 años con esas creencias. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, una niña de 6, con 15 años, ahora que tiene, que salió a los 6, esta niña tiene una madurez de 25. Y esto es alucinante. Digo esto porque es tremendo. En la sentencia de Edelweiss, donde se condena a mi defendido y a 9 más, incluido el líder, claro está, pero el líder es otra cuestión porque tiene una diferencia de edad de 18 años con ellos y además había sido condenado antes por 2 delitos de estafa, uno de escándalo público y otro de corrupción de menores, y parece que no se había enterado nadie. Y entonces una de las cuestiones que me dice la sentencia es que Ignacio de Miguel, como tenía, que era inteligente, que no se explican cómo salió de la secta. Respeto a la sentencia, por supuesto, como hay que acatar todas las sentencias, pero distinto es compartirlo, ¿no? Bueno, es que y yo pienso que la inteligencia nunca atacan a la inteligencia. Yo creo que lo que afecta la secta es a la personalidad, a la afectividad, claro, a incluso la voluntad, por supuesto. Y el sentimiento de culpabilidad que les induce. Y las creencias erróneas que se adquieren desde chico. Es decir, por ejemplo, en el caso de Edelweiss, aparte de aplicarse el libro de J.J. Ramírez, SOS, La Humanidad, que yo me lo he leído, y otro más que está publicado por el líder y que se titula Revolución, todas las conductas que ahí se realizaban era para llegar a los planetas Nazar y Del Hais. Y resulta que todos los testigos que han comparecido, todos los acusadores y los testigos que han comparecido en el juicio han dicho que creían que el líder, que Eduardo González Arenas, era un dios o un extraterrestre o un iluminado. Los que estaban de ahí para abajo eran terrestres. Ojo, y cuando se desarticula la secta, y es por lo que les procesan, tienen 19 años. Es decir, que se da la circunstancia que hasta los 16 años
Si ahí había delitos, son sujetos pasivos, es decir, son corrompidos. Y resulta que cuando cumplen un segundo después de los 16 años, amigo, te ha caído todo encima y ahora eres corruptor. Cuando la legislación, en ese sentido, ampara a todo menor de 23 años. Oye, No sé si ahí está de acuerdo. ¿Qué quería hablar? Un momento, Ramiro. Pinillos, por favor. No, es que, hablando con lo que decíais vosotros, y una cosa es el nivel de inteligencia que se tenga y otra cosa es el uso que se hace de esa inteligencia, sin perderla. Es decir, el uso que se hace de la inteligencia depende de problemas afectivos que en la adolescencia pues, pueden ser enormemente importantes, hasta el punto de que personas con un cociente intelectual que se ha demostrado que era muy alto, pues pasan a veces por fronterizos o por débiles mentales, o se embarcan en empresas que resultan disparatadas después. De manera que yo creo que esa observación técnicamente